Lo último que me gustaría mostrarles antes que se vayan, les acabo de mostrar cómo imprimir la lámina terminada, ¿sí? Es decir, que les estoy mostrando cómo imprimir desde estas fichas de presentación que hemos descrito estas dos últimas clases. Ahora, como yo estoy trabajando, sobre todo si estoy proyectando, no simplemente pasando en limpio un proyecto que ya está hecho, muchas veces hace falta hacer impresiones borrador, digamos. Son impresiones para nosotros mismos, una impresión chiquita para garabatear encima del plano, ver si puedo hacer alguna mejora o para lo que fuera. Una impresión que no es la lámina definitiva que he configurado en las fichas de presentación. También puedo imprimir desde el espacio modelo. Yo puedo decir, che, quiero estudiar bien esta cocina y quiero imprimir solamente este local para ver cómo voy a organizar la distribución de la cocina, de la heladera, dónde voy a poner la pileta de lavar, qué espacio voy a dejar acá entre esta mesada que separa el área de comedor del área de preparado propiamente dicha, etcétera, etcétera. Entonces quiero imprimir ese sector, o quiero imprimir todo el plano, o quiero imprimir una planta completa, no un sector. También puedo ejecutar el comando imprimir desde la ficha modelo. Entonces, si ejecuto el comando imprimir desde la ficha modelo, el programa me abre este cuadro de diálogo muy parecido al que veníamos utilizando, muy parecido a configurar página, y fíjense que acá no hay nada configurado. Entonces significa que yo puedo configurar la impresión al momento de mandar ese plano a imprimir por única vez, o como en el caso de la presentación, puedo también hacer clic derecho sobre la ficha y configurar la página del mismo modo que configuramos las fichas de presentación, pero acá voy a configurar la ficha modelo, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho la clase pasada. Acá, si le digo modificar, entro a este cuadro de diálogo y supongamos que yo quiero imprimir en PDF, como venimos haciendo hasta ahora. Lo primero que hago es decirle que la impresora va a ser una DWG to PDF. Si por ahí selecciono otra opción, ustedes avísenme porque desde acá no estoy viendo demasiado bien. Entonces, si quiero imprimir un sector en formato A4, ¿dice A4 ahí? Selecciono del listado de formatos predefinidos cuál es el que quiero utilizar, selecciono A4, y acá sí en la ficha de modelo sí tiene más sentido seleccionar el área de trazado, ¿sí? En la presentación hemos dicho que en el 90% de los casos, o en todos los casos, se imprime la lámina completa. Ya he terminado mi presentación, es lo que voy a imprimir, imprimo todo lo que he configurado dentro de la lámina. Pero acá puede que yo quiera imprimir un sector diferente, y acá sí tiene más uso, o más frecuencia de uso, estas opciones. La opción extensión, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el comando suma extensión? Doble clic en el botón del medio del mouse, ¿qué hace? Me muestra en pantalla todo lo que tengo dibujado, ¿no es cierto? Del mismo modo que el comando suma extensión, el trazado de extensión lo que hace es mostrarme, imprimirme todo el dibujo, ¿sí? Entonces puede ocurrir que yo le diga que quiero imprimir todos los objetos que he dibujado en una lámina A4 y en escala 1:50. Le digo que voy a utilizar acá una escala 1:50. Entonces fíjense que acá esta ventanita aparece con 3 líneas de color rojo. ¿Qué significará eso? ¿A ustedes les parece que yo puedo imprimir todo el plano de la vivienda con sus frentes y cortes en una lámina A4 y en escala 1:50? No, ¿no es cierto? Entonces lo dejemos así, con estas 3 líneas rojas. Terminemos de configurar y hagamos una vista previa. Fíjense lo que se alcanza a imprimir en escala 1:50 de la lámina, ¿sí? Eso es lo que nos estaba mostrando la vista previa del panel de configuración. Entonces, obviamente tengo que modificar. Lo otro que puedo hacer es decirle que quiero imprimir
toda la extensión del dibujo, pero que no quiero utilizar una escala determinada, sino que quiero escalar el dibujo para que entre en la lámina. Fíjense que acá hay un casillero que se llama escala hasta ajustar. Si yo coloco un tilde en escala hasta ajustar, fíjense lo que ocurre en la vista previa, desaparece alguna de las líneas rojas, me está utilizando mal el área de trabajo, fíjense el sector de hoja que va a ocupar el dibujo. Si le digo que lo ponga en el otro sentido, va a ocupar de otro tamaño el papel. Sin embargo, si termino y ahora hago una vista previa, fíjense que acá entra casi todo el dibujo. Debería haber entrado todo, no sé por qué motivo no lo he hecho. Pero esa es otra forma de hacer entrar en el papel disponible la lámina que quiero imprimir. Y la opción más utilizada, fíjense que tengo extensión, límites, pantalla o ventana. Extensión hace lo que les mostraba. La opción límites configura, no configura el dibujo que está incluido dentro de los límites que yo le he asignado al dibujo. Eso es algo que no hemos hecho en este curso. Nosotros podemos decir básicamente los límites del dibujo están en la coordenada 0, 0 de X, el origen, y el fin está en la coordenada 100 de X, 80 de Y. Y defino unos límites para el dibujo. Si los hubiera definido, la opción límites lo que hace es incluir en la impresión solamente lo que está dentro de los límites. No tiene mucho sentido, no sé ni para qué lo menciono. Después tengo otra que se llama pantalla, que me imprime los objetos que estoy viendo en la pantalla en ese momento. Tampoco se utiliza mucho. Y la que sí se utiliza, que en realidad es la única que les debería haber explicado, es la opción ventana. Cuando ejecuto la opción ventana, el programa me dice qué sector querés imprimir. Y estábamos hablando que queríamos imprimir la cocina. Entonces yo le digo, quiero imprimir la cocina, este sector que estoy señalando en la ventana, ¿sí? Y la quiero imprimir en una escala determinada. Por ejemplo, la quiero imprimir en escala 1 en 50. Capaz que la cocina sola en 1 en 50 sí entra en una lámina A4. Después acá tengo opciones de centrar el trazado, por ejemplo, con lo cual corrijo el problema de los márgenes. Entonces le estoy diciendo que voy a imprimir dentro de una ventana, en una lámina A4 y en formato PDF, apaisado esa lámina. He configurado la lámina. Entonces ahora le digo, a ver, esto es lo que voy a imprimir para poder estudiar la cocina, y acá aparece la impresión como la voy a ver, ¿sí? Le puedo dar al carpintero que me va a hacer los muebles de cocina y decirle, mira, estas son las dimensiones, trabaja ahí, fíjate bien dónde vas a poner la pileta, la cocina, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿está bien impreso eso? Acá dicen que no, algunos dicen que sí. Jueguese alguno, diga que sí. Fin de la materia, última clase, diga que sí alguna, apostemos un asado y festejamos la promoción de la materia. Está mal impreso, ¿por qué? Porque se ve parte de la escalera, uno de las escaleras tiene que ser Está mal impreso, pero no por eso. ¿Alguien sabe por qué está mal impreso? Porque está en colores. Prueben de entregarle así en colores a los docentes de taller, a ver qué les dicen, los van a matar. No sé qué pasará, tendríamos que ver tu archivo. Entonces, ¿qué hago para que esto se vea en color? Tengo que decirle al programa que momentáneamente esas capas que tienen un color determinado las voy a imprimir de otro color. Y después, si quiero seguir trabajando con comodidad en blanco y negro, tengo que volver al estado de capas original, ¿de acuerdo? Cosa que reviste menos problemas si lo configuro en la presentación. En la presentación ya tengo todas las ventanas configuradas correctamente, entonces puedo hacer la impresión
en blanco y negro, o en negro y rojo, mejor dicho, como corresponde. Ahora, también es cierto que si yo necesito hacer una impresión en borrador para mí, para poner un papel transparente encima y hacer modificaciones al plano, a lo mejor no necesito que sea en blanco y negro ni que la impresión sea perfecta, simplemente necesito una impresión rápida y puedo hacerlo de esa manera. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy y en una emotiva jornada terminamos con la materia. Me gustaría poder decir que los voy a extrañar, pero me voy a encontrar con varios de ustedes más adelante, así que no los voy a extrañar demasiado. No sé si tienen dudas, contesten la encuesta, por favor, sean buenos. Sean buenos al contestarla, digo, no digan que somos pésimos. Los detalles. Y cambiar las escalas. Hacer más chiquitas las perspectivas. Las perspectivas. ¿Y lo pongo ahí? Sí. Claro, esa que es enorme la puedes hacer un poco más chica, hacer una franja de 3 perspectivas y poner los detalles ahí. Sí o sí tiene que ser la diagramación así. Ahí. No. Chicos, la diagramación es libre. Yo he diagramado la lámina así porque era adecuada, era una de las formas adecuadas, no la única seguramente, de mostrar el proyecto que hemos desarrollado en clase. Ahora, el proyecto de cada uno de ustedes puede tener otras particularidades o a ustedes se les puede ocurrir otra diagramación. Fíjense que esta lámina, si ustedes la ven así en pantalla, parece que los elementos están bastante amontonados. Sin embargo, si la veo en tamaño natural, digamos, si la veo en tamaño 1 en 1, como si la lámina fuera impresa, acá hay bastante espacio en blanco entre las distintas vistas. Así que no se preocupen si parecen amontonados en pantalla, porque la pantalla es mucho más chica que el tamaño real de la lámina, ¿sí? Eso confunde mucho. Bueno, eso es todo, chicos. Profe, ¿y el tamaño de lo blanco se puede también configurar? El tamaño de lo blanco también se puede configurar. Les muestro cómo. Ustedes de todos modos utilicen el que nosotros les pedimos, porque el rótulo se adecua a ese tamaño. Si yo, una vez que selecciono la impresora que voy a utilizar, si voy a propiedades, se abre este panel que es particular para cada impresora, ¿sí? Si abren una Epson es de una manera, si abren una Hewlett Packard puede ser de otra manera. Entonces acá tengo como un navegador que me permite ir a una sección que se llama tamaños de papel personalizados. Fíjense que si yo me sitúo ahí, en este archivo no tengo ningún papel personalizado, pero yo podría añadir uno. Entonces, si le digo que voy a añadir uno, me va a ir haciendo una serie de preguntas, me va a ir guiando para que yo cree ese tamaño, ese papel nuevo. Entonces le digo que voy a empezar a crear un papel nuevo desde el principio, hago un clic en siguiente y me dice si quiero indicar el ancho y el alto. Entonces supongamos que quiero un papel que de ancho tiene 1 metro, pongo 1000 acá, y de alto, el ancho es la altura en este caso, quiero que de ancho tenga 25 centímetros, entonces pongo 250. Y de largo quiero que tenga 1 metro, pongo 1000. Es al revés, estoy haciendo exactamente al revés. De todos modos, la vista previa me va ayudando a que yo vea si estoy haciendo bien o no. Entonces ahí tengo una lámina apaisada de 25 centímetros de alto por 1 metro de largo. Hago un clic en siguiente. Le indico acá los márgenes que quiero que tenga la lámina hacia los costados, puedo aceptar los valores predeterminados, con esto defino cuál es el área que se imprime de la lámina y cuál es el área que queda en blanco, y por último le asigno un nombre cualquiera, por ejemplo NN. Hago un clic en siguiente, le asigno un nombre a este archivo y cuando termino cierro esto
y acá tengo en algún lugar la lámina NN que yo he configurado. Ya en el listado de tamaños de papel aparece el tamaño que yo he agregado con el botón de propiedades y por lo tanto puedo seleccionarlo. Cuando lo selecciono, la vista previa me muestra el tamaño de papel que yo he elegido. ¿De acuerdo? ¿Dónde voy? No vi dónde puso el... Para configurar la página vas a modificar primero y cuando has seleccionado la impresora haces un clic acá en propiedades. Y esa es propia de la impresora. Claro, este es casi igual, no estoy seguro la verdad. Ahí seleccionas en la parte superior tamaño de papel personalizado. Disculpa que vea cuál es, pues no ve. Cuando selecciono los papeles personalizados, el programa me muestra el listado de los papeles que vos has creado. En este caso acabamos de crear este NN, entonces ya aparece en la lista, recién no había ninguno. Yo puedo seleccionar el NN y modificarlo con editar, borrarlo con suprimir, o puedo crear uno nuevo. Si creo uno nuevo, sigo la secuencia de nuevo, le digo que voy a empezar desde el principio, qué tamaño quiero que tenga, en milímetros lo expreso acá, voy indicando todos los datos, los márgenes, y después acepto, le pongo un nombre y acepto todo lo que dice. Cuando acepto, ese tamaño de papel que yo he creado ya aparece en el listado de tamaños disponibles. Por general los del usuario aparecen al principio. Ahí está NN y lo puedo seleccionar para configurar la lámina de ese tamaño. Obviamente los tamaños que ustedes tienen que configurar tienen que ser acordes al plotter que voy a utilizar o a la impresora que voy a utilizar. La mayoría de los plotters admiten papel de 90 centímetros. Entonces, si yo voy a plotear en un plotter de 90 centímetros, no puedo diagramar una lámina de 2 metros por 2 metros porque no va a entrar en ese plotter. Entonces, y hay plotters de formato más ancho que llega a 1,20, no sé cuánto. Entonces, yo armo la lámina en función del dispositivo en el que la voy a poder imprimir, a menos que vaya a generar un PDF que solo va a ser proyectado. Pero si lo tengo que poner en papel, soy esclavo del dispositivo que esté disponible.